Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Ingeniería de Datos Avanzada. En esta clase nos adentraremos un poco más en uno de los conceptos más importantes dentro del ecosistema Hadoop, MapReduce. Durante la sesión conoceremos qué es MapReduce, cómo funciona y por qué se utiliza para procesar grandes volúmenes de datos de manera distribuida. Analizaremos los términos map y reduce, comprendiendo el papel que cumple cada fase dentro del modelo. También revisaremos sus componentes principales y finalmente veremos algunos casos de uso reales. Así que comencemos explorando este modelo que sentó las bases del procesamiento distribuido moderno y que sigue siendo esencial en el mundo del Big Data. MapReduce es el corazón del procesamiento en Apache Hadoop. Es un modelo y técnica de programación paralela y distribuida que aplica divide y vencerás para tratar grandes volúmenes de datos. En esencia, MapReduce divide un conjunto de datos masivo en fragmentos más pequeños y los procesa de forma paralela durante la fase map. Posteriormente, combina o agrega los resultados parciales en la fase reduce, obteniendo así el resultado final. A diferencia de otros modelos de computación distribuida, MapReduce destaca por su simplicidad y transparencia para el programador, oculta la complejidad del clúster, gestiona tolerancia a fallos y aprovecha la localidad de los datos. Aunque su referencia principal es Java, también puede implementarse en Python, Ruby o R. En síntesis, MapReduce es un modelo funcional de programación distribuida que permite dividir grandes problemas en tareas pequeñas, ejecutarlas en paralelo y reunir los resultados de forma ordenada. A continuación, desglosaremos las funciones map y reduce con ejemplos. El modelo MapReduce se compone de dos fases principales, map y reduce. En la fase map, el sistema toma los datos de entrada, como archivos o registros, y los procesa extrayendo información relevante. Cada elemento se transforma en un par clave valor, por ejemplo, palabra 1, para indicar que una palabra apareció una vez. Luego, los datos se reorganizan agrupándose por sus claves, preparando la siguiente etapa. En la fase reduce, el sistema combina los pares con la misma clave, sumando o agregando sus valores para obtener el resultado final. En nuestro ejemplo, el reducer sumaría todas las ocurrencias de cada palabra, produciendo algo como palabra total. Si bien map y reduce son las fases principales, en realidad es un proceso que incluye diversas etapas, las cuales veremos a continuación. El proceso MapReduce se desarrolla en una serie de etapas que van desde la lectura de los datos hasta la obtención del resultado final. Primero, los datos de entrada de gran volumen se almacenan en el Hadoop Distributed File System HDFS. Aquí, en HDFS, los archivos se encuentran divididos en bloques o chunks, y el sistema crea input splits, que son las unidades lógicas de procesamiento que serán asignadas a los mappers. Posteriormente, en la fase map, cada mapper lee su porción de datos y aplica una función definida por el usuario para transformar los registros en pares intermedios de clave valor. A continuación, Shuffle y Sort es donde los pares intermedios se agrupan por clave, se ordenan y se redistribuyen a través de la red, de manera que todos los valores con la misma clave se envían al mismo reducer. En la siguiente fase, Reduce, cada reducer recibe las claves con sus listas de valores y aplica una segunda función para agregar, combinar o resumir la información, generando los resultados finales. Por último, la salida de cada reducer se escribe nuevamente en HDFS, en archivos de salida que pueden ser usados como entrada para otros procesos o análisis posteriores. En conjunto, estas etapas, lectura en HDFS, map, shuffle y sort, reduce y escritura en HDFS, conforman el flujo completo del procesamiento distribuido en Hadoop MapReduce. El mapper es el componente encargado de transformar los datos sin procesar en pares intermedios de clave valor. Cada mapper recibe una porción de los datos de entrada y aplica una función definida por el usuario a cada registro, realizando tareas como filtrado, extracción u organización según el objetivo del análisis. El resultado son pares clave valor intermedios, por ejemplo, data 1 o word 1, que se almacenan temporalmente en el disco local del nodo antes de pasar a la siguiente fase. En síntesis, el mapper actúa como el transformador inicial del proceso MapReduce, prepara y estructura los datos para su posterior agrupamiento y reducción. Es importante entender el concepto básico de la unidad fundamental de datos sobre el que se apoya MapReduce, los pares clave-valor. En este modelo, cada dato se representa como una tupla formada por una clave y un valor, muy similar a lo que usamos en Python. La clave actúa como un identificador único,
mientras que el valor contiene la información asociada a esa clave que se procesará en las fases map y reduce. Por ejemplo, si estamos procesando un archivo de texto, la clave podría ser el número de línea, y el valor sería el contenido de esa línea. En un contexto de aprendizaje automático, la clave podría representar el número de instancia, y el valor incluiría los atributos y la etiqueta de clase. Este esquema permite que los datos se dividan fácilmente en fragmentos y se distribuyan entre distintos nodos del clúster para su procesamiento en paralelo. Lo más importante es que, como usuarios, no tenemos que preocuparnos por cómo se almacenan o reparten estos fragmentos, ya que el sistema de archivos distribuido de Hadoop se encarga automáticamente de hacerlo. Ya hemos revisado brevemente las fases del modelo MapReduce, así que ahora, a través de un ejemplo conceptual, veremos cómo se implementa cada una de ellas en la práctica. Para esto utilizaremos el ejemplo clásico de conteo de palabras o word count. Todo inicia con un archivo de texto almacenado en HDFS que contiene la frase Welcome to the big world of big data, welcome world by. En la primera etapa, el archivo se divide en fragmentos de texto o líneas, que serán las unidades de entrada que recibe cada mapper. En este ejemplo podemos ver tres líneas, y cada una se convierte en un par, clave, valor, donde la clave representa el número de línea y el valor, el contenido del texto. Recuerda que en la fase map se aplica una función definida por el usuario con el objetivo de transformar los datos en una nueva lista de resultados. Dado que nuestro objetivo es contar palabras, se ejecuta una función que divide la cadena en palabras individuales y devuelve una lista de pares, palabra, valor, donde el valor es 1, indicando que esa palabra ha aparecido una vez. En esta etapa, el mapper es quien se encarga de descomponer y transformar el contenido en partes más pequeñas y manejables, que luego podrán agruparse. Es importante notar que el mapper recibe pares de entrada del tipo clave, valor, pero no está obligado a conservar la misma clave en la salida. En este caso, la clave original, el número de línea, no tiene relevancia para el problema que queremos resolver. Por ello, el mapper genera nuevas claves, que en este caso son las palabras del texto como Welcome 1, Big 1 o World 1. De esta forma, el mapper convierte los datos de texto en pares clave-valor intermedios, listos para ser agrupados en la siguiente etapa. Veamos ahora qué sucede en la fase de shuffle, donde estos pares serán organizados y enviados a los reducers para obtener los resultados finales. En esta figura observamos lo que ocurre después de la fase map. Aquí entra en acción la fase de shuffle y sort, una de las más importantes del proceso MapReduce. Recordemos que en la fase anterior, cada mapper generó una lista de pares, palabra 1, a partir de sus fragmentos de texto. Por ejemplo, el primer mapper produjo welcome 1, to 1, d 1 y big 1. La fase shuffle tiene como función reunir y agrupar todos los valores asociados a la misma clave. En este caso, la clave es la palabra, así que todos los valores 1 correspondientes a la misma palabra se juntan. Por ejemplo, todas las ocurrencias de big se agrupan y las de welcome. Este proceso garantiza que todas las claves iguales vayan al mismo lugar, es decir, que todos los valores asociados a una palabra se concentren en el mismo nodo donde luego actuará el reducer. Es importante destacar que esta reorganización no ocurre dentro de un solo equipo, sino que involucra comunicación entre nodos del clúster. Cada flecha en la figura representa información que se envía por la red desde los mappers hacia los reducers, cuando los datos pertenecen a diferentes nodos. Por eso, el shuffle puede implicar cierto tráfico de red, ya que el sistema debe mover datos entre máquinas para garantizar que todas las instancias de una misma clave se procesen juntas. En resumen, la fase shuffle actúa como un puente entre map y reduce, reorganizando la salida de los mappers para que cada palabra se asocie con su lista completa de valores. Esto prepara el terreno para la siguiente fase, la fase reduce, donde se sumarán los valores y se obtendrá el conteo final de cada palabra. En esta figura podemos observar el resultado final del proceso MapReduce, donde se completa la fase Reduce. Después de la fase Shuffle y Sort, todos los valores con la misma clave, en este caso las palabras, fueron agrupados y enviados al mismo reducer. Cada reducer recibe entonces una clave, la palabra, junto con su lista de valores, que en este ejemplo son una serie de unos que representan las ocurrencias de esa palabra. La función reduce tiene la tarea de reducir esa lista de valores en un solo número, que representa el conteo total de repeticiones de cada palabra.
En otras palabras, la función reduce aplica una operación que combina los valores entre sí, como si fuera una suma acumulativa. De hecho, conceptualmente se puede entender como una función lambda donde los valores se van sumando par a par hasta obtener el total. Esta operación funciona correctamente porque la suma es conmutativa y asociativa, lo que significa que el resultado será el mismo sin importar el orden en que los valores sean procesados. En la figura se aprecia cómo cada palabra y su lista de valores se transforman finalmente en un nuevo par, clave, valor con el conteo total. Así, la fase reduce consolida el resultado final del proceso MapReduce, obteniendo el número de veces que aparece cada palabra en el texto original. En resumen, el reducer toma las claves únicas y combina los valores asociados, produciendo la salida final que se almacena nuevamente en HDFS, completando el ciclo de procesamiento distribuido. En resumen, la fase Shuffle actúa como un puente entre map y reduce, reorganizando la salida de los mappers para que cada palabra se asocie con su lista completa de valores. La principal razón para usar MapReduce es su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en paralelo, aprovechando los recursos de múltiples nodos dentro de un clúster. Cada nodo funciona como una computadora independiente, capaz de procesar y almacenar datos de manera distribuida, lo que permite dividir las tareas en partes más pequeñas que se ejecutan simultáneamente. Gracias a este enfoque, el tiempo de procesamiento se reduce considerablemente, ya que las subtareas se ejecutan de forma independiente y luego se combinan los resultados. MapReduce también es una tecnología flexible, capaz de manejar tanto datos estructurados como no estructurados, y de producir resultados en formatos tabulares y no tabulares. Esta versatilidad le otorga gran valor comercial a las organizaciones, ya que pueden analizar información sin importar cómo estén estructurados sus datos. Además, MapReduce soporta distintos lenguajes de programación, lo que facilita su adopción por equipos con diferentes perfiles técnicos. Finalmente, ofrece una plataforma robusta para análisis, almacenamiento y procesamiento de datos masivos, convirtiéndose en una herramienta fundamental dentro del ecosistema Hadoop. Además de su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, sus aplicaciones abarcan múltiples sectores e industrias. En el ámbito de las redes sociales, plataformas como LinkedIn o Instagram utilizan MapReduce para analizar la actividad de los usuarios, identificando quién visitó, vio o interactuó con las publicaciones. Netflix emplea MapReduce para recomendar películas y series basándose en el historial de visualización y los intereses de cada usuario. En el sector financiero, bancos y compañías de tarjetas de crédito lo usan para detectar anomalías en las transacciones, ayudando a prevenir fraudes y comportamientos sospechosos. En la industria publicitaria, MapReduce se utiliza para analizar cómo los usuarios interactúan con los anuncios, identificando patrones de comportamiento y mejorando la segmentación de campañas. Un ejemplo muy claro es Google Ads, que aprovecha MapReduce para entender el nivel de compromiso y respuesta de los usuarios ante cada anuncio. En conjunto, estos casos muestran cómo MapReduce va más allá del procesamiento técnico, aportando valor analítico y estratégico a organizaciones de distintos sectores.